Mediante la captura de imágenes, el fotógrafo de nuestros pueblos y nuestras ciudades nos ayuda a fortalecer los vínculos sociales y familiares, a la vez que ayudan con la memoria histórica de cada una de estas comunidades. Luis Delio González Hurtado, al igual que otros fotógrafos en Sevilla Valle, lleva décadas realizando esta labor. Porque entre tantas alhajas falta la joya más cara, el retrato de mamá. ¿Cuántos años llevas dedicado a la fotografía, Luis Delio González? 45, cumplí ahora el 17 de diciembre pasado. ¿Cómo fueron esos principios de su carrera como fotógrafo? Pues de verdad, Álvaro, que la carrera mía como fotógrafo es como un accidente. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en una droguería moderna, que era el doctor Nectarí Beltrán. Y allí me salí por algo que no me gustó y me fui para los lados de Nariño, pues estuve en Ipiales, en Tulcán, y cuando volví, un fotógrafo que entregaba las fotografías allí en esa droguería me ofreció trabajo. Y yo, como estaba sin trabajo, pues el hombre me enseñó como una manera muy diafana, me dijo cómo se tomaba, me dio el diafragma, yo lo anoté en un papelito, entonces yo me llevaba el papelito a anotar cómo eran las velocidades y el diafragma. Y así empecé la fotografía por accidente. Yo me ganaba 80 pesos mensuales en la droguería. Y con este fotógrafo comencé a trabajar un sábado 17 de diciembre. A las 6 de la mañana comencé a trabajar en la época, desde las 6 se trabajaba en ese parque. En el parque se trabajaba desde las 6. Y del sábado a las 6 de la mañana, lunes a las 6 de la mañana, me tomé 1100 fotos. Me ganaba $1 por cada foto. O sea que me gané 1100 pesos, lo que me tenía que trabajar casi un año o tal vez más, para ganarme esa plata en la droguería. Entonces así comienzo la fotografía. Bueno, ¿cómo era la Sevilla de esa época? La Sevilla de esa época era una Sevilla, pues para mí la mejor época de mi vida, porque la verdad es que era una Sevilla que había cafés, por eso se denomina la capital cafetera de Colombia, porque en esa época había mucho café. Cuando habían cosechas en octubre, eso era impresionante como venía la gente aquí a coger café, y entonces esa era como la bonanza para nosotros como fotógrafos. Y lo que sí era que había mucho pantano, mucho monte en esa época. Por ahí por los lados de donde está la Bomba Fernández era como una laguna, por allí habían mucha maleza. Era una Sevilla muy hermosa para mí porque era empezando, pero era una Sevilla que se pintaba que iba a prosperar. Tal vez las malas administraciones no dejaron prosperar a Sevilla como debía de ser, pero era una Sevilla muy pujante, una Sevilla donde se miraba el movimiento. Aquí había fábrica de gaseosa, fábrica de camisas, la manteca la sevillana estaba aquí en Sevilla, había muchas cosas aquí en esa época. Fuera de cámaras me estuviste comentando que cuando empezaste la fotografía, los fotógrafos que habían en Sevilla no se atrevían a salir del centro del pueblo, acá alrededor del parque solamente hacían sus actividades. Para la zona de tolerancia, que era parada por los lados de San José en esa época, eso era un pantanero. Desde el parque Uribe para allá, eso era un pantanero tremendo. Cuando la gente lo miraba con los zapatos llenos de barro amarillo, ya sabían de dónde venía uno, ya sabían de dónde venía, no, este viene de por allá. Y entonces yo me fui para allá y de verdad que
me cogí esa plaza para ese lado y eso por ahí era donde yo me distraía bastante y de por ahí prácticamente no salía yo sábado y domingo, porque pues yo era un pelado tenía 15 años. Entonces estas muchachas de por allá, las de que dicen que la vida es fácil, pero yo creo que era muy difícil. Se hacían, con los que ponían a tomar tragos, le decían que si no se hacían tomar una foto de mí que yo le tomara la foto, que se paraban y no seguían tomando con ellos. Entonces ellos, por tener la chacha a un lado, entonces hacían tomar fotos. Y desafortunadamente eso fue una de las causas por lo que yo tomé tanto trago, porque yo era muy niño pues por allá metido y entonces ya por ahí me dediqué a tomar trago y tomaba mucho trago por eso. Me contaba también que conoció a un fotógrafo famoso que se llamaban Clavillazo, ¿no? Ah, sí. Un personaje famoso de acá de Sevilla. ¿Por qué Sí. era tan conocido el...? Clavillazo, sí, por la forma de ser de él, recochero, dicharicero, y sobre todo le tenía fobia o le tenía bronca a las muchachas creídas del centro. Y entonces él se iba para San José y le tomaba fotos a las mujeres por allá desnudas y les ponía y les robaba fotos a las muchachas de por acá que eran picaditas en ese tiempo y se las colocaba a esas mujeres desnudas, entonces las exhibía. Entonces la gente pensaba que era y que el cuerpo de ellos era la que tenía hecho muchos enemigos de acá. Y ahí tuvo que ir, se fue para Cumbarco y por ahí como que murió ya hace años el hombre. Durante todo este tiempo, ¿qué anécdotas recuerda? Yo anécdotas tengo muchas anécdotas. En los otros 45 años que tengo de fotógrafo tengo, pero muchas. Pero tengo 2 o 3 que las recuerdo muchas. Yo era una persona que la gente pensaba que yo era creído porque yo en ninguna fiesta recibía nada. Pero porque a mí me ha pasado recién, comencé la fotografía, me pasó con un señor que me llevaron a tomar unas fotografías por allá de San Antonio para adentro, no recuerdo cómo llama esa vereda, en todo caso era la finca de un señor Humberto González. Me llevaron a tomar unas fotos porque se iban a ir de aquí de Sevilla una familia que vivía por el lado de la pista. Entonces se hicieron una despedida en esa finca y entonces el señor que se iba a ir a vivir con la señora de la pista llevó muchas cosas para comer allá, carne, aguardiente, y yo tenía una noviecita por allá. Y entonces era la novia que se iba a ir para vivir a Ibagué. Entonces yo estaba de los suegros, ¿cierto? Y entonces el señor ese, el padrastro de mi novia, pues se portó muy formal y lo que yo comiera, lo que fuera. Y cuando ya veníamos, eran como las 11 de la noche, nos vinimos de por allá. Cuando llegando a San Antonio me dice que cuánto valen las fotos. Yo le dije, valen tanto. Entonces me dice, pero lo que pasa es que usted comió y bebió y se emborrachó allá. Y yo, ¿cómo? Y hagamos una cosa, señor, dígame cuánto vale lo que me comí y cuánto vale lo que me bebí. Y yo se lo pago y usted me paga las fotos común y corriente. Y entonces ahí paró la conversación, llegamos a San Antonio, le dije que me dejaran en San Antonio, que le pagaba el pasaje y que yo pagaba carrera para venirme acá. Y eso casi le hace dañar el viaje, porque la señora que se iba a ir con él, pues era la mamá de mi novia, era mi suegra, y ella se ofendió mucho cuando él me dijo eso. Y al último el señor tuvo que rogarme para que me viniera con ellos para poder que ella se fuera a vivir con él. Entonces una anécdota como las dos cosas, ¿cierto? Una bien porque pues la señora pues me apreciaba y la otra pues que me hicieron pasar una pena. Y que yo era un muchacho pues, uno cuando está joven quiere lucirse al lado de la novia, entonces yo le dije así, y yo dije, no pues, cóbreme todo lo que quiera, y yo paguéme las fotos como son. Y esa es una anécdota. La otra, en esa época existía mucho que cuando la parejita de novios estaba antes de ir al matrimonio, prácticamente los obligaban a casarse. Y una vez pues me contrataron para irme para una vereda para tomar las fotos del matrimonio era aquí en la iglesia de San Luis, en ese tiempo iglesia, ahora ya es basílica. Y
Entonces tomé las fotos ahí en el matrimonio, cuando salieron la parejita bien bueno, yo preparándome para la vereda, cuando salió el hombre y dice, bueno suegro, ya me casé, aquí le dejo a su hija. Y se fue, y dejó la hija plantada allí después de casados. Pues eso, de eso yo pensaba, cada que yo miraba el matrimonio que como que obligaba, esto es así, no, que son anécdotas malucas. Otra vez, eso sí fue con un comandante de la policía. En ese tiempo no era como tan alto rango como hoy día aquí en la estación de policía. Era un sargento mayor, era el comandante de la policía. Entonces iba a casar con una muchacha de por ahí de la pista. Y bueno, el matrimonio era en las Marianitas. En ese tiempo en las Marianitas cada vez realizaban el matrimonio. En ese tiempo se casaba mucha gente. Y nos fuimos cuando se tiene la costumbre que siempre llega el novio primero a esperar a la novia. Y esto fue el contrario, llegó la novia y no llegaba el novio, y no llegaba el novio. Entonces llegó un policía y le dijo un secreto a la novia. Y la novia dijo, no, ¿cómo le parece que el sargento resultó casado? Y lo detuvieron por bigamia. Dijo, pero la fiesta sigue. Y nos fuimos y nos amanecimos bailando ahí al son del matrimonio, pero no hubo ningún matrimonio. Y así por el estilo, muchas cositas así. Una vez me hicieron ir por allá que un sargento de la policía, el sargento Rojas, era muy amigo mío. Y me llevaba para todo evento que había en la policía, me llevaba y una vez dijo, camina y le vamos allá a San Marcos a tomar unas fotos. Y nos vimos que para San Marcos, y cuando eso era de para arriba, cuando era para sacar un difunto que han enterrado por allá en un caño. Y eso cuando sacaron ese cadáver de allá, mejor dicho, olían feísimo. Estuve como 8 días sin poder comer carne. Ay, tenían que tomar fotografías. Sí, eso es todos los eventos. Y ese era un trabajo que nos resultaba mucho a nosotros los fotógrafos, lo que eso era, las reconstrucciones. En esas reconstrucciones sí que pasaban cosas raras, oiga. Y ahora no, hace mucho tiempo no resulta ese trabajo así. Pero por ejemplo, raras como que, ¿qué cosas raras? Supongamos, por allá por el lado de Limones, un señor mató unos machetazos, y ese señor dándole machete a los palos como ya mataba al otro, haciendo la reconstrucción así. Entonces uno miraba las cosas como habían sucedido y parecía como que la película era. Y todo eso, en todo paso que era el señor tenía que tomarle unos fotos. Entonces cuando eso era fructífero el trabajo, la fotografía, que no fuera fotoestudio en una calle, como fotoagüitas, como nos llaman a nosotros, por causa de la fotoagüita que había antes. De la cámara, y bueno, a propósito de la cámara, ¿con qué cámara empezó Delio su profesión? Yo empecé con un Olympus Pen, o sea Olympus 16, que era para tomar fotos en transparencia de ese lente. ¿Y qué opina de las cámaras digitales? ¿Qué ventajas le ve o qué desventajas le ve frente a las cámaras análogas? Pues la cámara digital, pues, es muy bueno porque ya uno no tiene que preocuparse ya por... Si uno la trabaja en automático, uno trabaja solo. Pero ya el fotógrafo, no el fotógrafo, sino la cámara. La cámara es que pone todas las luces, pone la velocidad, la temperatura, todo lo pone la cámara. En cambio, con una cámara análoga, el fotógrafo es el fotógrafo. ¿Por qué? Porque el fotógrafo tiene que estar pendiente de todos esos detallitos. ¿Sí? Entonces, una de las ventajas mías que yo tuve en la fotografía fue que cuando yo comencé a trabajar la fotografía, yo en mismito fui a estudiar por correspondencia, y allí aprendí muchas cositas, muchos truquitos para trabajar la fotografía como artesanal. ¿Por qué? Porque yo trabajaba así a las fotos para documentos con vidrios esmerilados. Cogía los dos vidrios, ponía el negativo y el papel, y cogía los dos vidrios y los juntaba y daba la exposición. Yo en mi cuarto le colocaba el bombillo, un papelillo zapote o rojo, y eso me daba la posibilidad de poder trabajar. La transparencia, el reloj mío era una canción de Antonio Aguilar. Lo ponían, ¿se acuerdan ustedes? O lo llegaron a conocer, esas radiolas que parecían un maletín. Sí, ese. Entonces yo llegaba y me iba para los bajos de mi casa, colocaba una canción de Antonio Aguilar, y entonces yo sabía que eso duraba 3 minutos, y entonces eso era lo que le daba de revelado. Yo por ahí tengo un tanquecito todavía donde yo revelaba los lentes, porque eso no llegaba y enrollaba eso para debajo de una cobija,
lo metía en el tanque, o llama tanque, y luego le echaba los líquidos, eso llegaba y le echaban los líquidos por aquí, lo pasaban por todo, cubría toda la luz. Y eso era divertido, ¿no? Revelar, porque ya como el tercer líquido se usaban 7 líquidos. Y entonces como el tercer líquido ya uno podía sacar y ya iba mirando cómo iba quedando la fotografía. Y el blanco y negro eran en unas bandejas, no era todo selecto para trabajar eso, pero se divertía uno trabajando. Bueno, y usted me contaba que ha estudiado por correspondencia la fotografía. ¿Cómo era ese para los que no vimos esa época del estudio por correspondencia? Eso había una escuela llamada Model School, que no sé qué quiere decir, pero sí decía Model School. Y entonces uno mandaba, eso salía en todos los periódicos o revistas, salía los cupones para uno mandar a inscribirse. Entonces uno se inscribía y yo tenía apartadario. Entonces no era como el correo de ahora y no el apartadario. Entonces uno llegaba, iba allí a Postal, y ahí tenía uno su casilla, la abría y le tenían los estudios. Estudiaba uno ahí y le enseñaban a uno harto. Entonces cuando yo vi que yo ya sabía más que todos habíamos 5 fotógrafos en esa época, y yo sabía más que los otros más antiguos, que don Fabio, que Chucho, que Lelio. Entonces yo pensé que yo ya iba coronado, que ya sabía más que ellos, entonces dejé de estudiar. Cuando ya miré que la fotografía entre más día evolucionaba, empecé otra vez a estudiar. Pero siempre me mandaba las mismas lecciones que ya me había aprendido yo, siempre me repitan, entonces dejé de estudiar. ¿Usted le ha hecho fotos a qué personajes? Uno de los personajes que tengo yo nacionales y pues debo de tener fotos con él ha sido Virgilio Barco, que yo tenía el privilegio de ir a esperar a los políticos arriba, a Carangal, y me montaban en el carro de bomberos con ellos. Y me venía tomándole fotos. Y otro personaje que tengo por ahí así, también lo tengo en la fotografía, Jorge Villamil. Con Jorge Villamil tengo con el Caballero Gaucho, con... ¿cómo es que llama? Me olvidó un dueto que había, Los Pamperos. Con los Pamperos también he tomado así internacionales de aquí. El alcalde saliente le tomé las fotos estando muy pequeño, y también le tomé las fotos cuando salió de 11. Esa fue otra anécdota también con esa vaina, porque en esa época no bajan de entrar fotógrafos al Santander, tenían unos fotógrafos exclusivos. Y entonces el doctor Rafael Quintero era senador de la República, y él me llevó, y entonces cuando me iban a sacar, digo, no, yo lo trabajé, desde que quedase aquí, entonces me tuvieron que quedar trabajando allá. Sí, fue la última vez que yo trabajé en el Santander, no volví a trabajar desde esa época. ¿Y qué fotos curiosas que tenga? Bueno, fotos curiosas no las tengo, desafortunadamente uno cuando está joven, uno le gusta más el dinero que las colecciones. Yo tenía colección de fotos curiosas y hubo alguien que me las compró y no encontré los negativos para volver a sacar. Pero tengo una muy curiosa y yo haría lo que fuera por esa foto, que era por los lados de la Estrella. Al frente de una capilla que había la otra vez por allá, que había una canovita, unas canoas que hacen en las fincas con guauda, un perro, una rata y un gato comiendo juntos. Ya para terminar, me decía que dejaba a Sevilla, ¿cierto? Así. Eso es una parte dura de mi vida que yo pensaba, yo siempre le decía a mis amigos, no, de Sevilla me sacan pero para el cementerio. Y resultó una oportunidad para irme para Pitalito y creo que ya de aquí al viernes yo creo que ya estamos en Pitalito, si Dios nos presta la vida. Yo le he orado mucho al Señor que si no es Él que no me deje ir, pero todos los días se acomodan más las cosas, y yo creo que de aquí el viernes ya partimos a una nueva vida, unas nuevas experiencias. Yo vi crecer a muchas generaciones. Tengo una familia que le he tomado 4 generaciones, son abuela, bisabuela, mamá e hija, son 4 ahí en una sola familia. Y como usted también, que son un poco también ya, sí, son muchas las familias que
que desafortunadamente me tengo que ir, pero me van a hacer mucha falta porque yo vi crecer mucha gente. Desde el matrimonio de los padres acompañaron el matrimonio de los nietos, me ha tocado. Entonces son cosas bonitas que me han pasado en este pueblo, he tenido mucha gente que me ha querido. Ahora, hace como 15 días me fui a despedir de una profesora de San Carlos y me hizo llorar porque se puso a llorar sin irme, que ya le estaba haciendo falta. Entonces son cosas bonitas que le pasan a uno, que me pasaron en este pueblo, son muchas las cosas agradables que hay veces que Dios le tiene predestinado a uno el destino y uno tiene que cumplir con lo que él dice. Listo, Delio, muchísimas gracias.